vamos a construir la perspectiva cónica de un poliedro o de un prisma. Por ejemplo, tenemos el horizonte. Vamos a hacer una perspectiva cónica, por ejemplo, de 3 puntos de fuga. Hacemos una semicircunferencia cuyo centro esté en el horizonte y marcamos el punto de vista en un punto cualquiera de la semicircunferencia. Tenemos, por ejemplo, aquí el punto de vista, bajamos una ortogonal al horizonte que llamaremos H, y ahora vamos a coger esta distancia que marcamos en rojo y vamos a tomar esta distancia y vamos a hacer un arco. Vamos a hacerla, por ejemplo, de manera que traigamos el punto de vista que no incida ortogonalmente aquí al plano del cuadro, sino más abajo. Entonces, según eso, cogiendo esta distancia, hago un arco y en un punto cualquiera que me parezca, pues termino el arco y hago una perpendicular a esta línea. Entonces, simplemente lo que tengo es el punto de vista, aquí está abatido sobre el plano del papel, pero al mismo tiempo lo que hago es desabatirlo hasta que me quede aquí en la perpendicular, y es la posición exacta del punto de vista, que es esta. Voy a ponerlo así entre paréntesis V'. Bueno, si quiero luego lo proyecto aquí a la derecha en un perfil para entender mejor la pieza. Entonces tenemos que vamos a hacer, por ejemplo, una figura de manera que la dirección de las fugas es esta y la otra fuga, que son líneas ortogonales al plano de la figura plana, pues va a ser esta. Entonces esta va a ser la otra fuga, F'3, F'1 y F'2. Y la proyección de V del punto de vista que queda aquí, la proyección de V será el punto principal, la proyección ortogonal sobre el plano del cuadro. Bueno, según eso vamos a dibujar también la línea de tierra, siempre paralela a la línea del horizonte, ya que traza y límite de un plano son siempre paralelas. Ponemos línea de tierra. Y entonces vamos a dibujar la figura. La dibujamos aquí abajo. Si hicimos estas dos fugas es para que la figura tenga estas dos direcciones. Tiene esta dirección y tiene esta. Entonces hacemos un cuadrilátero aquí abajo donde queramos que tenga esas dos direcciones. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Paralela a esta línea. Y luego paralela a esta, por supuesto, ortogonal. Marcamos ahí, por ejemplo, un cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la perspectiva de ese cuadrado. Tenemos que las trazas de ese cuadrado son estas. Entonces, esta determina la fuga de estas dos líneas, quiere decir que la perspectiva de esas dos líneas vendrá por aquí. Y la perspectiva de las otras dos vendrá por aquí. Por tanto, la perspectiva del cuadrado es esta. Pero vamos a dibujar dentro de este cuadrado una circunferencia, que ya ponemos aquí, inscrita, para construir ahí un hexágono. Entonces tenemos la circunferencia y ahora en los puntos de los cuadrantes simplemente cojo centro y con el mismo radio de la circunferencia hago otro arco. Y lo mismo aquí, centro, y con el mismo radio hago otro arco. De esta manera tengo estos puntos de intersección, estos de los cuadrantes, luego este y este. Tengo ya ahí perfectamente definido un hexágono regular. Para que quede más claro, vamos a darle un tono. Bueno, tenemos entonces ya ahí la figura y vamos a representar esto sobre esa figura
y luego encima haremos una altura de ese prisma de base hexagonal regular. Entonces podríamos aprovechar, ya que tenemos esta dirección, entonces tenemos esta traza de la recta que pasa por ese lado y la otra traza. Mientras que ahora necesitamos, por ejemplo, este punto que coincide en esta proyección con ese, teniendo ahí una traza, y este punto. Bueno, con representar estas 4 líneas ya queda perfectamente definido el hexágono. Entonces simplemente, como estas fugan todas según esta dirección a esta fuga, entonces unimos con ese punto. Y lo mismo con el otro. Ahí. Entonces tenemos esta línea y tenemos esta. Y ahora tenemos estas que fugan hacia allá. Bueno, ahora hay que fijarse bien, o sea, aquí tenemos que esto en realidad nos determina este lado. Aquí nos determina el lado de atrás, mientras que aquí lo que nos determina es, si hacemos esta recta, bueno, tenemos este punto, tenemos este, y ahora simplemente esta recta será esta, y ahora necesitamos este punto será el medio de aquí. Podemos hacer la línea que pasa por aquí y fugando, corta, fugando hacia F2, corta aquí y corta aquí. Entonces tenemos ya el hexágono en perspectiva. Bueno, esa es la base del hexágono. Y tenemos el punto de fuga de las líneas verticales aquí. Eso quiere decir que las líneas vendrán por aquí. Mismo por detrás, hacia allá y por detrás. Bueno, para saber la altura yo siempre propongo, y así vamos entendiendo mejor el ejercicio, que se haga el perfil de esta figura. Entonces traemos el punto principal, este punto ya lo tenemos, es este, o sea que en realidad hacemos la simétrica de esta figura respecto a un eje imaginario que pasará por el centro de este lado. Entonces cojo este segmento, lo coloco aquí, tengo el punto de vista ahora, en vez de estar abatido hacia este lado, pues está proyectado sobre un perfil. Lo uno con esto y ahora ya sé que esta es la pendiente del plano, el ángulo alfa que forma el plano donde se apoya la figura con respecto al plano vertical, pues sería este, respecto al plano horizontal sería alfa. Bueno, y tenemos también la fuga, la proyecto, que queda exactamente aquí, que sabemos que queda en la ortogonal, porque es en realidad la dirección de las líneas que van hacia esta fuga. Bueno, entonces por eso decíamos que estas eran las verticales. Bueno, entonces ahora simplemente sabemos que el plano sale de aquí, porque ahí está la traza, y sigue esta dirección. En otro color. O sea, sigue la dirección esta. Aquí está el punto de vista. Bueno, tenemos entonces ya la dirección de la figura. Ahora simplemente tenemos que si realmente esta es la perspectiva del punto, que podríamos obtener también alineando, nos acercamos hacia arriba. Si por ejemplo este punto es el punto más cercano de la línea de tierra, lo llamaremos A'. Pues A' y V necesariamente están alineados, porque A' es la perspectiva de A. Bueno, pero esto también sucede aquí. O sea, si realmente este punto está en el suelo y lo proyecto aquí ortogonalmente sobre el plano del cuadro de perfil, o sea, donde termina el plano del cuadro con este plano ortogonal, pues tengo que esta es A segunda, la proyección del punto A, que será esta. O sea que la posición real del punto, vamos a poner aquí A'3, es esta. Por tanto, en el perfil su perspectiva es esta. Y tenemos también que el segmento vertical del poliedro, del prisma, pues es esto. Entonces vamos a hacer que tenga esta altura el prisma. Esta es la altura del prisma. Bueno, pues según eso, ponemos aquí,
Podríamos también hacer aquí un alzado de la figura, pero bueno, ya poniendo aquí la altura. Ahora lo único que hago es unir este punto con V y veo que corta aquí. Entonces hago una perpendicular a esta vertical hasta que resulta que es esta línea, hasta que corte aquí. Bueno, si tengo ya un segmento ya tengo los demás, porque esta línea fuga hacia F2. Entonces tengo ya este plano. Esta línea, como veo, si la prolongo, fuga muy lejos, pues la de arriba también fugará al mismo punto del horizonte. Pero como queda muy lejos vamos a hacer otras. Entonces esta, por ejemplo, fuga aquí, y como tenemos ya calculada esta, pues tengo entonces la de atrás, que es esta. Ahora, por ejemplo, esta, aquí casi parece paralela al horizonte, no lo sería porque aquí no lo es, o sea, aquí no es paralela, pero bueno, es una cuestión de trazado. Entonces, puedo proyectar esta hacia F1, que ya la tenemos, y en realidad si hago una línea hasta hacia F1 por aquí, tengo este punto, con lo cual tengo ahí otra altura. Puedo seguir haciendo lo mismo, por ejemplo, esta fuga hacia allá, entonces hago la línea hacia allá y tengo ahí otra. Puedo fugar esta y veo que cae aquí en este punto, pues lo mismo, uno con este punto y tengo ahora esta. Por último, uno estos dos, sé que estas dos se cortarían las dos, como ya dijimos, lejos, igual que la base esta y esta también se cortarán en el horizonte allá a lo lejos. Bueno, tengo ya el prisma, tengo ya el poliedro, sí, el prisma, un prisma de base hexagonal regular, recto, que quiere decir que las líneas son ortogonales a la base, las aristas verticales, y vamos a hacer ahora un cálculo de sombras. Como es una perspectiva de cuadro inclinado, necesariamente las verticales deben caer. Bueno, las verticales, quiero decir, tenemos, por ejemplo, si cojo este punto como el punto donde van los rayos de luz, lo llamaré R, pues quiere decir que, por ejemplo, la sombra de un segmento vertical, esto vamos a marcarlo, vamos a marcar bien lo que se ve, vamos a hacer, por ejemplo, a quitarle la cara superior a este prisma. Entonces nos deja ver ahí, y esto quedaría todo discontinuo, lo que queda por ahí detrás. También esto. Bueno, como decíamos, para que se entienda mejor, vamos a darle un poco de sombra. Bueno, y vamos a calcular las sombras. Entonces decíamos, si por ejemplo la sombra de este segmento vertical va en esa dirección, ahora lo único que tenemos que hacer es marcar un punto hacia donde va a caer. Entonces lo que sí sabemos es que si la fuga de las verticales está aquí, pues necesariamente al unir este punto de fuga con ese, por pertenecer las tres líneas al mismo plano, la fuga tiene que estar sobre esta recta. Por tanto, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. F sub 4. O sea que en realidad los rayos fugan todos hacia F sub 4. Por tanto, como las proyecciones de los rayos fugan hacia R, entonces tenemos que la sombra de este punto es esta. Ya tenemos la sombra de este punto. Y como tenemos que esta línea va hacia esta fuga, pues la sombra de esa línea también irá hacia esa fuga. Lo mismo, ahora la sombra de una vertical va siempre hacia R. Entonces corta aquí. Ahí está otro punto. Ahora tenemos la sombra de esta línea va hacia F sub 2. Pues ya la marcamos hacia F sub 2. Entonces la sombra de este punto va hacia F sub 4. Bueno, ahí falla un poco la precisión. A lo mejor caería más hacia aquí.
luego la sombra de esta va hacia aquella fuga, entonces esta iría en la misma dirección hacia aquella fuga. Bueno, tenemos ya la sombra de la figura y por supuesto como sale de esta arista, esto es lo que quedaría en sombra. Ahora vamos a hacer la sombra interior, nos acercamos un poco. Bueno, pues simplemente, si cogemos un punto cualquiera, lo hacemos con un punto para no... También esto luego habría que hacerlo por detrás, pero bueno, como vamos a hacer el interior, pues ya nos quedamos con ese detalle. Entonces, si cojo un punto cualquiera, por ejemplo este, resulta que esto, la sombra de este segmento va hacia R, como habíamos dicho. E intercepta aquí a esta cara. Bueno, y sabemos que las verticales van hacia, que los rayos van hacia F4. O sea que va hacia ahí. Pues necesariamente como las verticales caen todas hacia esta fuga, en el momento en que el plano vertical que contiene este punto corte a este plano, va a ir hacia F3. Por tanto, la sombra de este punto es esta. Bueno, pues eso sería, ahora tendríamos que esta línea corta esta aquí. Por tanto, si este plano no existiera, esto seguiría la sombra hasta allá. Entonces tengo ya esto. La sombra de esto será una paralela. Tengo estas dos direcciones. Y ahora la sombra de esto tendremos desde este punto, ya que esto queda en sombra, hasta aquí. Entonces tenemos esa forma, es lo único así que se ve en sombra. Entonces sombreamos aquí la paralela, la dirección que acabamos de calcular y luego el entrante. O sea que este sería el entrante con las tres direcciones estas. Tenemos la paralela, luego la dirección esta, que iría hasta este punto si este plano no existiera, y luego la unión esta. Bueno, pues esa sería la sombra. Vamos a hacer esto un poco más oscuro y aquí también esto más oscuro, ya que sale de ahí. Bueno, pues esa sería la sombra propia en el interior de la figura, ya que dijimos que era un prisma hueco, que le falta la cara superior, y luego tenemos también la sombra que arroja sobre el suelo. Hay que decir que siempre las paralelas se cortan si son horizontales sobre el horizonte, y lo mismo pasa aquí con todas las líneas, ¿no? Si esta es paralela a su sombra, pues también ir al mismo punto de fuga es otro de los elementos clave a tener en cuenta. Otra de las cuestiones fundamentales es saber que en realidad siempre F3R y F4 deben estar cuando el plano de cuadro es inclinado respecto al plano donde está apoyada la figura de la perspectiva. Siempre deben estar perfectamente alineados estos tres puntos. Por un lado, los rayos fugan todos hacia F4, por otro lado sus proyecciones van hacia la línea del horizonte, ya que están sobre el suelo y es el plano horizontal. Y luego tenemos las líneas del dibujo que van hacia F3. Como las tres, esto es un triángulo que está en un plano, pues necesariamente las tres pertenecen a la recta límite del plano, con lo cual el ejercicio pues ya estaría completo. Bueno, pues eso sería entonces las sombras propias y arrojadas de un prisma, de manera que le falta la cara superior.